Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una nueva clase más que el Señor nos concede en este día. Y estamos basados en nuestra clase número 8. Para aquellos que no tienen su expositor, estamos en la base bíblica en Éxodos. Vamos a ver varios capítulos del capítulo 7 hasta el capítulo 12. No vamos a leer todo porque no nos da el tiempo, pero vamos a estar hablando sobre las plagas que fue hacia la tierra de Faraón, que Dios envió plagas hacia la tierra de Egipto, a Faraón. Entonces, nuestro tema de este día dice juicio y misericordia. Amén. Entonces vamos a ver nuestro pensamiento central. Dice, muchas veces lo que para los creyentes es una diversidad de señales y milagros del poder de Dios, para los incrédulos es una consecuencia de males que testifican en su contra. Nuestro texto áureo, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Salmos 32, 10. Entonces, la base bíblica nuevamente está basado en Éxodos capítulo 7 hasta el capítulo 12. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero dice, reconocer que los juicios divinos son una realidad innegable. Número 2, analizar el endurecimiento del corazón hacia lo espiritual. Número 3, confiar en que Dios protege a los suyos mientras castiga a los enemigos. Entonces vamos a hablar sobre las plagas que fue enviado a la tierra de Egipto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de Faraón. Entonces, si recordamos todas las clases anteriores, hemos visto sobre Moisés, de cómo Dios llamó a Moisés a través de la zarza, le llamó su atención y se presentó y supo que era Dios quien lo llamaba, y ya vimos las clases anteriores que le dijo por qué razón le estaba llamando, qué es lo que quería que él hiciera, y tenía sus temores y de pronto también como que se aferraba a no hacerlo, y vemos como también Dios le molesta cuando queremos aferrarnos a no hacer su voluntad. Y ya después vemos que ahora como él aceptó lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, y ahora lo que vamos a ver es cuando ya Moisés está en la tierra de Egipto. Entonces vamos a leer nuestra lectura antifonal, y son versículos bien de cada capítulo diferentes. Entonces en Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. En el oral 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora vemos el versículo 8, capítulo 8, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El 8:17 dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora el 8:24 dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ahora vamos al versículo 9, 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. El capítulo 9, versículo 14 dice, y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. El capítulo 9, versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, e hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Entonces,
como vimos anteriormente, cómo Dios llamó a Moisés, ahora ya vamos a ver cómo él estaba o se presentaba ante la presencia del faraón cuando Dios le pedía que fuera y le diera el mensaje. Entonces, de tantas veces que se presentaba Moisés, vemos cómo el corazón del faraón se endureció. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno de amargura, ya estaba lleno de rabia, de odio contra el pueblo de Israel. Entonces, y ya por todo ese coraje, esa rabia, ese odio, y no estuvo dispuesto ya a obedecer el mandato divino. Él no quería, pretendía oírla y querer dejar ir al pueblo, pero en lugar de dejarlo, dice que cada vez se endurecía su corazón y no estuvo dispuesto a obedecer el mandato divino. Gloria a Dios. Sin embargo, dice, optó por afirmar en su posición autoritaria, desafiando insolentemente a Jehová, Dios de Israel. O sea, se puso, como dice uno, en contra, desafiando al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque cada vez que le decían que dejara ir al pueblo, él endurecía más su corazón y no decía que sí, que iba a hacerlo, pero una vez que volvía, se puede decir, Moisés de su presencia, se iba de su presencia, empezaba a negarse nuevamente. Entonces, al haber negado el dejar ir al pueblo debido a esa actitud tan terca, tan necia que tenía Faraón, Dios no tuvo otra alternativa que ejercer su señorío y decidió mostrarle que una persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, pero no de escoger, ¿qué dice? Los resultados. Nosotros vemos que Faraón tuvo la oportunidad de escoger su decisión, pero no de sus resultados que obtendría a causa de ello. Entonces, así que dice, Dios le dijo a Moisés, ahora verá lo que yo haré a Faraón. Éxodo 6:1, que dice que en ese versículo dice que con mano fuerte dejará ir a quien, al pueblo de Dios. Entonces podemos ver que muchos de nosotros hemos experimentado algo similar así. Por un lado dice, somos libres, o sea, somos libres de escoger lo bueno o lo malo. Todos tenemos esa libertad, pero una vez que nosotros hacemos o tomamos nuestra decisión, ya sea de tomar lo bueno o tomar lo malo, tenemos que consecuencias. Entonces nuestro resultado de la decisión que tomamos es el resultado que nosotros vamos a tomar. Así como la decisión que tomó Faraón, vino las consecuencias, vino el resultado, y que fue a sentir el poder de Dios, mirar lo que Dios iba a hacer en su vida por cerrar su corazón, por no oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos evitar los resultados después de tomar nuestra propia decisión, dependiendo que sea bueno o que sea malo. Entonces, la aplicación de las plagas que vamos a ver es una manera práctica y real de demostrar que lo que Dios ha previsto para castigar a los impíos o los pecadores tendrá un cumplimiento real, tarde o temprano. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver nuestro punto número 1. Dice, males que causaron incomodidad y pérdidas materiales. Vemos al inciso A, dice, la crisis del agua convertida en sangre. No vamos a poder leer todos los versículos, pero usted puede leer después todo lo que habla desde Éxodo capítulo 7 hasta el 12. Pero el 7:14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces se ve por la mañana faraón, he aquí que él está al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Acuérdense que la vara que se volvió culebra es el que siempre usaba para poner a hacer lo que Dios le mandaba cuando dijo que tocara las aguas del río. Entonces vemos aquí que el monarca egipcio, hablando del faraón, estaba tan orgulloso de que su pueblo lo considerara Dios y que lo tuviera como la suprema autoridad sobre la tierra.
Por lo tanto, dice, después de su actitud irracional de que no dejaba ir al pueblo, porque acuérdese que en lugar de que dejara al pueblo ir a donde Dios le decía que los dejara ir para ofrecer sacrificio, les ponían más trabajo. Si leemos en el capítulo 5, todos esos capítulos más atrás, vemos que dice que al contrario los ponían más a trabajar, los afligían más. Antes hasta les proveía la paja para hacer ladrillos, pero cuando ya le entraba esa rabia, ese coraje, dice que hasta les negaba la paja. Ahora tenían que producir la misma cantidad y ellos tenían que colectar su paja, y entonces más les molestaba a Faraón y les ponían más trabajo todavía al pueblo de Israel. Entonces, como él se quedó en esa actitud de no oír la voz de Dios, entonces Dios empezó a imponer su justicia, lo que habla el 7:14. Entonces, porque Faraón había decidido en no creer las señales de Jehová. Entonces vemos que la plaga de sangre tenía por lo menos dos objetivos: eliminar el agua, que era una de las bendiciones para los egipcios, las más preciadas, dice, de los dioses egipcios. Y también el segundo era para erradicar la creencia de lo que estos dioses no tenían algún poder. Entonces, al hacer esta plaga de sangre, daba Dios a entender que les quitaba, como dice uno, esa bendición, que para ellos era algo tan sagrado el agua, y también les mostraba a Dios a través de esa plaga es que no tenían poder sus dioses. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que al aferrarse el poder de sus hechiceros, ese respaldo era todo lo que necesitaba para dar la espalda a la petición. Acuérdense que una vez que se convirtió en sangre, también los hechiceros, dice que vinieron a imitar lo que hizo Moisés y dijeron, no, esto no es nada de lo alto, no es nada sobrenatural. Y eso lo podemos leer en el 7:23, que los hechiceros también imitaron. Dice, y Faraón se volvió, el 22, desde el 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo y con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No dio atención de que fuera algo del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque los hechiceros también hicieron esa imitación y pues dijo, no es nada sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos que no tomó en cuenta, no tomó valor, no hizo caso a la voz de Dios, de lo que le decía que dejara ir a su pueblo. ¿Por qué? Porque fue respaldado a través de sus hechiceros y dijo, no hay nada aquí que fuera sobrenatural. Entonces hoy también encontramos personas que conocen a Dios y su voluntad, pero se protegen en cualquier pretexto para justificar sus actitudes, como dice aquí, testarudas, e ignoran la voz de Dios. No obstante, deben de saber que el juicio de Dios les llegará tarde o temprano. ¿Por qué? Porque mucha gente que ya han oído la voz o oyen la voz, pero se justifican y no quieren oírla, y entonces endurecen más su corazón, no lo quieren aceptar, no lo quieren recibir. De igual manera vimos en Faraón, no miró que fuera algo sobrenatural, algo del Dios Todopoderoso, pensó que era nada más de sus mismos dioses, porque los hechiceros imitaron lo mismo. Y así es hoy en día, el hombre conociendo o oyendo la voz cuando se les predica, se les da el plan de salvación, pero se protegen en excusas para no poner atención, pero no se dan cuenta que tarde o temprano viene, como dice, el juicio de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Por endurecer su corazón, Faraón está recibiendo estas plagas por no oír la voz que Dios le está mandando que haga. Entonces el inciso B dice, la desagradable abundancia de ranas. El 8 del 1 al 15, pero como les digo, no podemos leer todo. Entonces, entrando a la descripción de esta segunda plaga, es necesario mencionar algunos elementos que se repiten en todo el episodio de estos juicios. En primer lugar, vimos que Dios es quien hace las decisiones. Él es el que dice cómo se hacen las cosas, porque Él es el que manda a Moisés que haga y que vaya y se presente con el faraón. Entonces toma Él las decisiones primordiales porque Él es el Señor. Y eso usted lo puede hallar en el 7:12 como el 8:1. Por ejemplo, dice, a veces
Sus mandamientos son difíciles de cumplir. Cuando nos habla de sus mandamientos pueden ser difíciles, pero nosotros podemos hacerlo, esforzarnos por cumplirlas, por nuestra propia voluntad. Decimos, ay no, yo no puedo, ay no, ¿cómo voy a hacer? Pero sabemos que eso nos ayuda para bien a nuestra vida, a nuestra persona. Por más difícil que sean, nosotros saber que nos ayuda para bien nuestro. Entonces, pero si Él lo manda, ¿qué debemos de hacer? Es hacerlas. Si Él nos manda, nos pone sus mandamientos delante de nosotros, lo que tenemos que saber y serlas es, más bien debemos es hacerlas. En segundo lugar, se ve también que Dios estaba mostrando que el hombre tendría que colaborar con Él. Al estar hablando, él tenía que saber que él tenía que hacer lo que él te estaba pidiendo, es colaborando con Él. Y en tercer lugar, vemos que Dios actúa inspirado, no actúa, perdón, vemos que Dios nunca actúa inspirado por el momento. Él obra con paciencia y siempre en favor del hombre. ¿Cuántas veces podemos recordar nosotros cómo Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros y sigue teniendo esa paciencia con el mundo, hablándole, dándole su palabra, y el hombre no quiere entender, no la quiere recibir? Así mismo, también como cristianos, muchas veces nos pone delante de nuestra vida, de nuestra persona, cómo nos quiere, cómo nos pide que vivamos, cómo nos pide que seamos, y a veces cerramos nuestro corazón y no queremos entender, y vemos que Él obra con mucha paciencia, si no ya estuviéramos consumidos, y no nada más con paciencia, dice, y siempre en favor al hombre. Lo que Él pide que hagamos es para bien nuestro, no para Él. Es más bien por nuestro propio bien, por nuestro propio favor. Si Faraón hubiera abierto su corazón y no lo hubiera endurecido, no hubiera tenido que pasar tanto desastre, ni a él, ni a su pueblo, ni a su tierra. Pero por no hacer caso, todo eso le sucedió. Entonces nosotros tenemos que entender a oír su voz para que también sepamos que Él tiene tanta paciencia con nosotros y está a favor de nosotros. Y por otra parte podemos ver que con esta plaga que hizo de ranas, que ha de haber sido horrible, porque yo a veces me topo con uno y hasta brinco, más si me lo encuentro de noche. Entonces imagínense con esta plaga que fue de ranas, y no nada más una, dos, tres, no, era que cubría hasta la tierra. Dice que imagínense, pudo haber sido horrible, pero Dios estaba manifestando que Él es el que tiene el poder y la autoridad, y que no solo tenía, como dice, el control sobre los elementos como el agua que convirtió en sangre, sino que también sobre las criaturas, que Él tiene también el control sobre todas las criaturas vivientes. Y podemos ver que finalmente en esta segunda plaga se mantiene la indiferencia de Faraón hacia Dios. Todavía no podía él aceptar, sino al contrario, se ponía más, como dice, con más enojo, más duro su corazón. Pero podemos ver que esta indiferencia de Faraón hacia Dios, curiosamente, aunque los hechiceros pudieron hacer imitación, lo mismo, o sea, hicieron imitación de lo mismo, pero ellos no pudieron, no tuvieron esa capacidad de eliminar esa plaga desagradable. Pero Dios sí, porque ya cuando se hastiaba o se sentía, yo creo, no sé cómo sentía el cuerpo de todo lo que le llegaba en su cuerpo, a lo mejor brincaba las ranas, todas estas cosas. ¿Qué es lo que hace? Le pide y manda a llamar a Moisés para que le orara a Jehová. Dice en el 8:7 también es interesante este hecho, que el rey hizo llamar a Moisés para decirle: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Está también el 8:8. Entonces, no obstante, tan pronto como todo volvió a la normalidad, Faraón se retractó otra vez cuando llegó esa paz de que ya no tenía tanta rana ahí, de que ya no tenía tanta esta plaga sobre su vida, sobre su pueblo, sobre su gente, sobre su casa. Otra vez se retractó, dice, y no dejó ir al pueblo. No cumplió con su promesa.
porque le decía que cuando le orara a Dios y quitara eso, iba a dejarlos ir. Y vamos cada vez leyendo los versículos y nos damos cuenta que se retractaba cada rato de su promesa. Gloria, eso lo puede también leer en el 8:15, que dice, pero viendo Faraón que había llegado el reposo, había dado reposo, endureció nuevamente su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces vemos que cerraba nuevamente su corazón y no los dejaba. Entonces podemos ver que aplicando el ejemplo de Faraón a la vida cristiana, vemos que todos podemos confrontar dos peligros. Una es caer en la trampa de los atractivos del mundo que nos ofrecen poder o que nos ofrecen los medios y que nos hace endurecer el corazón. Podemos ver tanta atracción allá afuera, alrededor nuestro, y nos llama la atención o el poder, dependiendo qué es lo que te ofrezca este mundo. Y eso, tarde o temprano, si le damos más prioridad que a la voz de Dios, endurece nuestro corazón, nos separa de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nos aleja. Hoy en día es lo que vemos, mucha gente les llama más las cosas del mundo, les llama la atención de ser más, como dice, alguien más en esta tierra, como en lo que es más, ay, se me fue la palabra, luego lo encuentro, dice, pero entonces les llama más la atención quién ser en esta tierra, que lo miren, que lo halaguen, que todo, que en lugar de oír la voz de Dios, y tarde o temprano eso lo lleva a endurecer su corazón por no escuchar la voz de Dios, porque Dios nos dice que no nos acomodemos a las cosas de este mundo. Nos pide que nos estemos atentos a Él y que vivamos para Él. ¿Para qué? Para que nada nos desvíe, nada nos desenfoque. Entonces es lo que quiere Dios siempre de nosotros. Y hay otro peligro también, y es acostumbrarnos a vivir la vida de paz y felicidad que Dios nos ha provisto, que podemos tener tanta paz, tanta felicidad, tanta que no hay nada que nos, como dice, que nos aflija, no hay nada. Entonces nos acomodamos y llega el punto en que ni siquiera tenemos la necesidad de buscar de Dios, de adorarle, de esforzarnos día a día por hacer su voluntad, por acudir a Él. Entonces nos ponemos, como dicen, en una comodidad que pensamos que no necesitamos ir a la iglesia, o que no necesitamos orar, o que no necesitamos leer. ¿Por qué? Porque como que dice todo está bien. No, tenemos que día a día luchar porque nada nos desvíe del plan, del propósito, del camino de Dios, porque todo eso es peligro para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque al endurecer nuestro corazón o al desenfocar nuestra mirada a Dios y poner nuestra mirada más en las cosas materiales, en este mundo, todo lo que nos llama la atención, que nos lleva, como dice uno, a la calma de que no hay nada que tengamos necesidad de Dios. Todo eso nos aparta y tarde o temprano tenemos consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios dice que tomando nuestra decisión, sea para bien o para mal, todo tiene su juicio, todo tiene lo que nos lleva a, como dice, a tener nuestro pago. Entonces tenemos que esforzarnos día a día para que nada nos endurezca nuestro corazón, sino que pongamos atención a la voz de Dios. Si hay algo que hicimos que no nos agrada, que no le agrada a Dios, pedirle que nos perdone, que vengamos a Él arrepentido y seguir adelante a buscar a Dios. Gloria a Dios. Que la paz que Dios nos da, que la ayuda que Él nos da, que no nos haga conformarnos a esta tierra, a este mundo. Gloria a Dios. Entonces veamos el inciso C, dice la infección de piojos y las garrapatas. El 8, 16 al 19, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y no hubo piojos
y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Vimos que los hechiceros imitaron el convertir también según el agua en sangre, en subir las ranas también, pero ahora quieren según imitar hacer también que suba de la tierra los piojos, pero aquí nos dice la palabra que ellos no pudieron. Aquí podemos ver que el poder de Dios es más poderoso que el de los hechiceros, porque ellos no pudieron lograr lo que ellos querían. Si leemos el 17 y 18 del mismo capítulo 8, dice, y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos, así como en los hombres, como en las bestias, todo el polvo de la tierra, y se volvió piojos en el país de Egipto. Pero el 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, cuando se dieron cuenta los hechiceros que no pudieron imitar el que apareciera piojo de la tierra, dijeron, dedo de Dios es este, vieron que el poder de Dios era más grande que el de ellos. ¿Por qué? Porque ya nada más pudieron imitar dos, mas no pudieron ya seguir hacia adelante. Podemos ver que ellos no tienen el poder que creen. Tenían nada más limitado o tienen nada más limitado porque ya aquí ya no pudo. Entonces podemos ver que dice, gloria a Dios. Entonces no pudieron ellos imitarlo, por supuesto. Solo Dios es capaz de crear de la nada. Solo Él es el que puede crear de la nada. Hasta ahí se mostró su poder de los hechiceros y ellos aún vieron y entendieron que era Dios el que había hecho eso. Más dijo, el milagro del dedo de Dios. Y dice que el faraón todavía más le dio rabia, le dio coraje y endureció nuevamente su corazón. Y no hizo así como le pedía a Moisés a través de la palabra de Dios, que le dijo, ve y dile. Entonces no escuchó nuevamente a la voz de Dios, no quiso prestar atención a sus milagros. Gloria a Dios. Entonces vemos que nuevamente dice, negó otra vez, endureció el corazón como Dios lo había dicho. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vemos hombres que no han conocido a Dios? Y hay cristianos también que pueden ver el milagro de Dios, pero hay veces que ya empiezan a dejar algo que los endurezca su corazón. Y aquí vemos el faraón endurecía más su corazón, más su corazón. Hoy en día también hay hombres que escuchan la palabra, que ven milagros y aún así tienen el corazón duro, el corazón, como se dice, endurecido, que no deja que Dios hable, no deja que Dios haga algo en su vida. Y como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Porque hay hombre que aún viendo milagros, como el faraón estaba viendo milagros, y aún así no quería creer, no quería entender, no quería recibir la palabra que le decía que dejara ir a su pueblo. Así hay hombres hoy en día que aún viendo los milagros del Dios Todopoderoso, y aún así niegan el poder de Dios, aún así siguen siendo ciegos. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que el faraón seguía negándose de dejar ir el pueblo de Israel porque no estaba dispuesto a recibir o a creer en Jehová. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el inciso D, que dice la molestia de las moscas y otros insectos. El 8, usted puede ahí leer del 8:20 hasta el 32 para que pueda ver todo lo que sucedía en cada plaga. Dice, de las plagas que continúan, la primera fue anunciada a Faraón en el río como la primera y la tercera que ya estudiamos, y las otras dos fueron anunciadas en el palacio como la segunda que ya vimos. Cuando Dios especificó que estas plagas solo afectarían a los egipcios, debe de entenderse que Él protege a su pueblo. Si podemos leer el 8:22 que dice, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, y a fin de que
sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, sabemos nosotros, conforme la palabra, que cada plaga que tocaba a Faraón, a su pueblo, a sus siervos, a su tierra, a su ganado, todo, nada le llegaba al pueblo de Dios. Y eso era, yo creo que me imagino que hasta más rabia le daba, que todo le causaba molestia, fastidio, dolor o todo lo que le causaba estas plagas a Faraón. Pero más molestia le daba que hacía, me imagino que mandaba a ver quiénes, a ver si también el pueblo de Dios tenía estas cosas, pero sin embargo le dice, nada de lo que le es mi pueblo, ellos hacen una cobertura a Dios. Qué lindo y qué maravilloso que a pesar de todos estos piojos, ya nomás imagínense los piojos en la tierra, en los ganados, en el cuerpo, y Dios tan grande y tan maravilloso, ni uno de su pueblo. Gloria a Dios, ese es el Dios que nosotros tenemos, ese cuidado tan especial que hace separación del impío para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es maravilloso saber que tenemos ese Dios que hace separación de todo aquello que pueda venir a afectar al mundo que no ha conocido a Dios para aquellos que han aceptado a Jesús. Es grande y maravilloso. Tenemos ese Dios tan grande que nos protege, así como protegía aquí su pueblo en el tiempo que estaban mandando las plagas. Así hoy en día Él sigue protegiéndonos si nosotros oímos su voz, si nosotros ponemos atención a su voz, si nosotros recibimos el mensaje. Eso es maravilloso. Ya nomás imagínense todo clase de moscas. Si a veces nada más abrimos la puerta y todavía ni metes el pie y se mete uno, y cómo es fastidioso nada más uno. Y ahora imagínense que vayas abriendo los ojos y se te peguen unos cuantos, o que quieras decir algo y se te metieron cientos. Es horrible. Yo no me lo quiero ni imaginar, pero ya me lo estoy imaginando cómo se puede haber, cómo se pudieron haber sentido ellos con esta plaga. ¿Pero por qué? Porque no quería oír la palabra, no quería obedecer lo que Dios le mandaba a decir. Entonces podemos ver que esta plaga provocó el temor de Faraón al punto que estuvo, dice, dispuesto a tolerar la adoración a Jehová, pero en Egipto, no en el desierto como ellos decían, como lo especificó Moisés en el 8:26 y 27. Dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. O sea, ahora dice, bueno, sí les voy a dejar, pero tiene que ser aquí. Y ellos dijeron, no, porque nosotros no podemos ofrecer este sacrificio aquí porque sería abominación a Dios. Recordemos que adorar a Jehová en Egipto era abominación porque los animales eran sagrados y venerados por los egipcios. Acuerden, para ellos cada animal era para ellos como un dios o Dios para ellos. Entonces sería abominación a Dios. Además dice, no podríamos adorar a Dios en una tierra que no era de su agrado. Entonces, esto nos ayuda a entender que nosotros no podemos decir que adoramos a Dios en el mundo cuando estamos todavía haciendo las cosas del mundo. Tenemos que apartarnos ahí donde Dios nos ha mandado, como que vivamos conforme su voluntad. Entonces, las moscas y además de insectos que hicieron la vida miserable a los egipcios, pero como las otras veces esperaban que de alguna manera desaparecieran y ellos seguían en su terquedad. Vimos que los hechiceros no podían decir, vamos a desaparecer esto, vamos a quitar esto. No, siempre pedía que Dios, que Moisés interviniera a Dios para quitar o desaparecieran de ellos. Pero ya nomás imagínense esta manada de moscas sobre toda la tierra, en su casa y en todas partes, que no iba a haber, me imagino, ni un lugar que no sintieran una mosca. Gloria a Dios. Dios es bueno, que siempre tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Ahora veamos el inciso E. Dice, la peste que causó la muerte del ganado. Vemos cada plaga, todas las consecuencias de cada plaga. Ahora el 9
del 1 al 7. No podemos leerlas todas. Dice, en esta quinta plaga no solo causó enormes pérdidas con la muerte del ganado, porque ahora va con su ganado. Dice, sino que era un golpe a las creencias paganas. Jehová había mostrado su poder de varias maneras y hasta los hechiceros de Faraón habían admitido que él era el Todopoderoso, porque dijo, este es dedo de Dios, cuando no pudieron más imitar. Entonces vemos que en esta plaga especialmente Dios está desafiando a las deidades egipcios. Recordemos que los egipcios eran muy dados a la superstición y a la multilatría, adoraban a toda clase de animales, en especial a Júpiter, a quien representaba con el carnero. O sea, cada animal para ellos era un dios. A Baco dice como con la cabra, o sea, ese era para ellos un dios. Y a Juno con la res, o sea, que todo para ellos era sus dioses, sus deidades para ellos. Entonces, ahora que ya caía esta plaga hacia la muerte de sus animales, de su ganado, para ellos era algo terrible pensar que ahora uno de sus dioses se le murió o uno de sus dioses ya no amaneció, imagínense. Entonces, a pesar de esta tragedia que ellos estaban viviendo, estaban viendo que sus dioses no tenían poder, dice, a pesar de toda esta corte de dioses, porque cada animal para ellos era un dios, no pudo ver que los protegiera, no pudo ver que pudiera impedir toda la acción de Dios, de que detuviera las plagas, no pudieron. Entonces imagínense ver que sus dioses no tienen poder, sino que amanecen muertos. Entonces dice, no dudamos de la sinceridad del corazón de Egipto en velar. Tal vez dice, bueno, él tenía cuidado por su gente, cuidado por su familia, cuidado por su siervo, estaba cuidando de ellos. No, en realidad aquí se hubiera pensado por su gente, por su familia, hubiera dejado prontamente ir al pueblo de Israel para que también el pueblo tuviera libertad, para que también el pueblo adorara a su Dios. Aunque él pensaba en su pueblo, no pensaba porque había cada vez más desgracias. Ahora iba a quedarse sin animales, ahora se iba a quedar sin, digamos, todo lo que a lo mejor para ellos, como dice, eran sus dioses. Ahora no iba a tener más dioses. Entonces, no podemos excusar a pesar de eso. ¿Por qué? Porque él seguía en su necedad de amargarles la vida al pueblo de Israel. Él seguía en su necedad de tenerlos ahí a la fuerza. Él tenía todavía en esa necedad de verles el sufrimiento cuando tenía la oportunidad de dejarlos ir. Pero él no tenía, no tomaba ese paso, sino al contrario, endurecía más su corazón, seguía viendo sufrir el pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Pero al ver estos efectos económicos de perder toda la mano de obra es lo que más le daba coraje. Dice, yo creo que decía, si los dejo ir, ¿quién va a trabajar para mí? ¿Quién va a hacer? O sea, los tenía ahí para nomás mirar su beneficio, no pensar en ellos, sino pensaba siempre en él. Por eso no dejaba ir al pueblo de Israel. Dice, nosotros hemos encontrado en nuestro camino a personas que frente a una severa necesidad o un grave problema prometen serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Faraón se miraba ya en cada plaga, dificultad, siempre pedía a Moisés que le rogara a Jehová para que le quitara la plaga, para que le quitara en cada una de lo que venía. Entonces, hoy en día igualmente sucede. Hay hombres que pasan momentos difíciles, hay momentos con necesidad, hay momentos que necesitan la ayuda de Dios. ¿Y qué sucede? Pues piden ayuda, que intercedan por ellos o que Dios les ayude. Y una vez ¿y qué es lo que como ser humano hacemos? Señor, mira, yo te prometo, mira, te lo juro. O sea, hacemos promesas y no cumplimos, juramos en vano. Porque así es el ser humano. Mira, Señor, mientras está en su necesidad, en su preocupación, en todo lo que esté pasando y quiere la ayuda, hace promesas y no cumple. Y ya una vez que le llega el auxilio, que le llega la ayuda, que Dios en su amor y en su misericordia tiene su mano y está ahí ayudándonos, ¿qué es lo que hacemos? No volvemos a la iglesia, no cumplimos nuestra promesa. Y así es el ser humano. No debemos de ser así. Debemos pedirnos ayuda, es decir,
Señor, yo me esforzaré día a día a servirte con todo mi corazón. Pero así es el ser humano, es triste que nada más en su necesidad, nada más en su momento terrible, en su situación difícil, se acuerde de Dios y hace tantas promesas que al final se olvida y no las cumple. Dice en Eclesiastés 5, 4 y 7, dice, mejor es que no prometas y que no, perdón, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Si uno de nosotros hacemos promesa, hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque se la estamos haciendo al Dios Todopoderoso, que en su amor y en su misericordia también extendió su mano para socorrernos. Entonces vemos que Faraón cada rato decía a Moisés, intercede por mí, dile que quite esta plaga o dile que esto ya desaparezca. Y Moisés dice que cada que él decía, dice, yo para que veas que el poder de mi Dios, o sea, va a ser y vas a ver que no va a haber para mañana. Y todo le ponía así para que entendiera Faraón quién era el Dios Todopoderoso. Y siempre le decía, al salir aquí, o tú dime a qué horas, casi le decía, ¿no? Para que yo le pida a Dios, y Dios en su grande amor mostraba su poder quitando cada plaga. Entonces, ahora veamos el punto número 2, dice, males que causaron dolor y pérdidas de vidas. Ahora vamos a estar en Éxodo 9 del 8 al 11. Dice el doloroso ataque personal de úlcera. Vemos que los primeros los primeros cinco causó a su alrededor, ahí entre el aire, en sus cuartos, en nada. Pero ahora este que viene, ahora va a tocar hasta la piel de cada uno de los egipcios. Dice, con este sexto juicio se llega a una etapa de mayor aflicción para los enemigos del pueblo de Dios. Hasta aquí todo había sucedido en el ambiente y había afectado a los pecadores de manera externa. Las siguientes plagas que vienen ahora son más severas que las anteriores, pues afectarán directamente a las personas. De las plagas de las úlceras deducimos dos cosas. Dios usa el dolor para castigar el pecado, tanto en el aspecto físico como en el moral. Ya era hora de que el dolor hiciera reflexionar al rey y a su gente. Esta plaga causó hinchazón, inflamación, fue dolorosa y produjo fiebre. Después de los intercambios experimentados con Moisés, con los juicios de Dios, los hechiceros debieron ser muy convencidos de quién era Dios. Estos, dicen, no pudieron ni producir el mismo efecto ni curar el sarpullido que tanto los atormentaba. Por el contrario, esta es la última vez que se menciona a estos brujos, servidores de Satanás. No sabemos si murieron por la plaga o se retiraron de la escena. Ya no tenían nada que hacer ni podían estar firme frente a Moisés. Y usted lo halla en el 9:11, que dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros también y en todos los egipcios. Acuérdense que ahora fue sarpullido sobre el cuerpo humano, no nada más en el cuerpo humano, ahora también en los animales. Ahora les tocó también el pueblo de Egipto que también sintieran el dolor en su propia carne, en su propio cuerpo. Entonces dice que ya estos brujos ya no pudieron mantenerse en pie delante de Moisés, y ya fue la última vez que se mencionan, porque no se sabe si murieron o en realidad ya no pudieron decir, ya no podemos, porque con el Dios de Moisés no se puede más. ¿Por qué? Porque no lograron de lo que ellos querían hacer. Ya no siguieron imitando y mucho menos pudieron retirar la plaga que les llegaba. Entonces vemos que esto fue ahora inflamación que produjo en sus cuerpos, produjo dolor, produjo, me imagino, como llagas. No me puedo, ni quiero imaginármelo, porque hasta escalofrío nos da, pero estos son a consecuencias de la decisión que estaba tomando Faraón. Entonces, ahora esto nos ayuda a ver que Dios sigue siendo grande y poderoso, mostrando su amor por su pueblo, porque Él lo que quería es que su pueblo saliera
libre de ese lugar de esclavitud. Por eso esta plaga fue ahora de úlceras. Usted lo puede leer en el 9 para que no lea yo todos los versículos. Entonces el inciso B dice la destrucción causada por el granizo. Ahora viene otro más y dijo que estas últimas serían más severas, más fuertes, más drásticas. Entonces vemos que eso lo leen en el capítulo 9, 18 al 25. Entonces dice, esta es otra plaga con la que Dios habla drásticamente a Faraón. Podemos leer el 14 y el 15 nada más para que lo pueda oír. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas en tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y seráis quitado de la tierra. Ahora viene del granizo. El 18 dice, he aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Muy pesado, dijo. Y si seguimos leyendo, dice que no nada más era granizo, sino que también venía con fuego. Entonces vemos que dice, sin embargo, debemos notar que en esta oportunidad Dios hizo uso de misericordia y dio oportunidad a quienes creyeran en su palabra, pudieran escapar de la muerte. Si usted sigue leyendo en el 9, 19 y 20, dice, ahí puede entender por qué ahora da una oportunidad de misericordia, porque le da oportunidad de que sepan que va a llover granizos y que va a matarlos si los hay afuera, o que si los hay en el campo, o que si como dice uno, salió a la plaza y de pronto te cayó el granizo, te mata. Es lo que le dijo, si tienes la oportunidad de esconderte, escóndete, pero si te toca en la calle o donde tú te encuentres en el campo, dice, te matará. Entonces vemos que aquí Dios muestra hasta un poquito de misericordia de ellos para que tuvieran, a ver si así, entendimiento de que Dios es grande y nada le pueden decir que no haga cuando está peleando por su pueblo. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios es el que pelea por cada uno de nosotros. Es esta otra evidencia de que Dios dio oportunidad a Faraón para que lo reconociera de esa manera. Jehová demostró que aún en medio de la aplicación de sus juicios merecidos, actuó con bondad para todos los que creyeran y obedecieran su palabra. Hecho ese ofrecimiento de misericordia para los incrédulos, se desató una tormenta de lluvia y de granizo como nunca había pasado en Egipto desde que fue fundado. Gloria a Jesús. El escritor de Éxodo nos dice que también cayó fuego, no nada más fue granizo, sino que cayó fuego sobre la tierra, la tal sería inclemencia, que se desató y que destruyó vegetales, todo lo que se encontraba, dice, destruía. Entonces, si decía que si le caía al animal lo mataba, imagínense de lo que era la vegetación, que a veces una lechuga es tan suave, sus hojas, que no iba a destruir. Entonces hubo un desastre, hubo calamidades de toda, como dice, pérdida por no entender el plan, el propósito que Dios le estaba diciendo. Entonces vemos esta advertencia y no quiso. Pero los que tuvieron la oportunidad de oír la voz, dice que se escondieron, aún sus trabajadores, los que tenían en el campo, sus animales, algunos hicieron caso y algunos ignoraron la palabra de Dios. ¿Y qué sucedía? Cuando uno ignora la palabra, pues morir, porque es lo que decía, si te encuentra, si te tocan, te mueres. Bendito sea Dios por su amor y su misericordia que tiene en cada uno de nosotros. Esto es algo que a menudo se ve en nuestra sociedad actual. A nuestro alrededor, el pecado causa dolor a sus víctimas y además las destruye despiadadamente. Es lo que hizo el granizo. Destruyó todo lo que se topó, ya sea hombre, sea animal, sea vegetación. Así es también el mundo. Destruye al ser humano cuando no ponemos atención a Dios. Todo lo que nos viene y nos atrae y nosotros muy contentos,
pero no sabemos, no nos damos cuenta que todo eso destruye. ¿Y por qué? Porque es el pecado, es a causa del pecado que nos separa de Dios. Ahora veamos el inciso C, dice, la devastación causada por langostas. Eso lo hallan en capítulo 10 del 4 al 15. Dice, Faraón permanecía firme en su capricho de retener al pueblo de Dios, a los israelitas, cautivos y hundidos en su cruel servidumbre. Fue necesario que Dios enviaría esta octava plaga, ahora va a ser de langostas. No era suficiente para Faraón de todo lo que ya le había pasado, todavía seguía duro su corazón, ya se le había muerto sus dioses, que eran los animales, ya se había llenado de piojos, de ranas, y no, aún todavía seguía en su necedad. Entonces dice, fue necesario que Dios enviara otra plaga, la octava, con gran severidad y devastación, como la que registra Joel 2:3. Entonces, aunque esta no afectaría físicamente a los egipcios, ahora destruiría la mayor parte de su alimento. Imagínense, ya ahora lo que venía era todo, que se comiera toda la fruta de los árboles, toda, digamos, la lechuga, todo lo que se puede comer, la vegetación. Ahora venía esta desgracia para ellos, alimenticio. Imagínense, se iban a quedar sin comida, se iban a quedar, y aún todavía así no entiende, todavía aún así no entendía que tenía que dejar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Por lo que se sabe, esta fue la primera vez que los siervos de Faraón le pidieron, dice explícitamente, que se diera a la petición de Moisés de todo. ¿Por qué? Porque Egipto ya estaba destruido. Hasta aquí se oye de que el pueblo estaba diciendo, ya déjalos ir, ya mejor darles la libertad. ¿Por qué? Dice, ¿no te has dado cuenta que Egipto ya está destruido? Usted lo puede hallar en el 10:7 y también el 10:8 al 10. Entonces ya pedían, ya estaban cansados de que él no hiciera caso, de que él siguiera terco en su necedad, de que no dejaba y venía cada vez más plaga. ¿Por qué? Porque no ponía atención, no escuchaba la voz que Dios le estaba dando a través de Moisés. Entonces vemos que de este diálogo mostró Faraón que Moisés no tenía intenciones de regresar cuando le dice, tenemos que irnos de 3 días, porque le pregunta, ¿quiénes son los que se van? ¿Quiénes son los que tienen que ir? Y le dice, todos. Desde el viejito, o sea, el anciano, los niños, las mujeres, las vacas, todo tenemos que ir para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Camino de 3 días. Entonces, ahí se dio cuenta Faraón, que dice que no tenía intenciones de que Moisés regresara. Entonces, igualmente no los dejó ir. Se enfureció el rey. ¿Por qué? Porque sospechaba que él no tenía ganas de volver. Y siguió en su terquedad. No le importaba que aún se quedara sin alimento, no le importaba lo que estaba pasando, no le importaba lo que le decían los demás, que ya los dejara ir. No quiso reconocer que era el Dios de Israel más todopoderoso. ¿Por qué? Porque cada vez mandaba una plaga más. No quiso reconocer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Puesto que Faraón decidió ignorar nuevamente la petición de Moisés. Entonces ahora vemos nuevamente actuando Dios. Entonces Jehová ordenó a su siervo que extendiera su brazo y que trajera sobre la tierra nubes de langosta para que consumieran toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. O sea que todavía el granizo dejó, a pesar de lo mucho que cayó y hasta fuego, todavía dejó algunas cositas, pero ya venían las langostas para comérselas todas. ¿Por qué? Porque seguía en su necedad. Y ya vemos que si esto no convencía o no conmovía a Faraón para que obedeciera a Dios, era otra prueba de que por castigo de su maldad Dios había endurecido para juicio. Si todavía aquí no, entonces viene otra. Y ahora vamos a ver con la novena. El inciso D dice, el atemorizante juicio de las tinieblas. Tal como se dijo, dice anteriormente, y eso lo va a hallar en capítulo 10 del 21 al 29.
Tal como se dijo anteriormente, Faraón siguió en su entorpecimiento y se opuso nuevamente a que Israel saliera de Egipto. No le bastaba con todas las plagas que había venido, no le bastaba con toda la tragedia para su pueblo, para su tierra, nada. Esta gran plaga sucedió sin previa noticia. Ahora no se le avisó como se le había avisado las anteriores. Ahora dice que viene sin previa noticia. En cierto sentido fue simbólica del estado de la conciencia de Faraón. Fue reveladora de la impotencia del hombre de ver la luz cuando Dios ya ha emitido su juicio. Entonces podemos ver que es posible que el rey esperaba que el día se aclarara, que el día siguiente saliera el sol. Para él dijo, ay, se oscureció un poquito, pero a lo mejor amanece o sale el sol, y puede haber, sin darse cuenta que no salió el sol por uno, no salió el sol por otro día, sino que pasaron 3 días. Entonces podemos ver que aún ellos adoraban al sol. Imagínense, ya me imagino el terror del pueblo egipcio al no ver un día el sol. Es otro dios para ellos, otro dios es para ellos, uno de todos sus dioses que tenían. Entonces me imagino que tenían temor, pero ni eso le redarguyó el corazón a Faraón. Entonces vemos, dice, tal vez podamos ver en esta plaga una profecía de lo que acontecerá o lo que acontecería a todo Egipto con la próxima intervención de Dios. Faraón hizo el último intento de negociar con Dios, y como no consiguió su capricho, porque siempre ponía a Faraón, no, si así es, así lo hacen. Así yo quiero que lo hagan, y así siempre ponía sus reglas, más no como Dios lo pedía. Entonces dice, Faraón hizo el último intento de negociar con Dios, y como no consiguió su capricho, endureció aún más su corazón. Aquí ignoró totalmente a Dios, no admitiendo que había pecado, y amenazado de muerte a Moisés. En esta novena plaga le dice a Moisés, espero no volverte a ver tu cara. Bueno, lo digo en mis propias palabras. Y si nosotros lo leemos todo el 10 del 21 al 29, dice, oh, Moisés, tienes razón, no volverás más ver mi cara. ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de suceder el maravilloso milagro de que Dios iba a sacar a su pueblo de Israel. Entonces, pero aquí todavía está duro ese corazón de Faraón. Todavía no, dice que hasta amenazó de muerte a Moisés en el 10:28. Amenazó de muerte a Moisés. Dice, y dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y ahora estaba hasta amenazando de muerte a Moisés. El inciso E dice, la mortandad de todos los primogénitos. Qué triste que como ser humano Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla con paciencia, como leímos anteriormente, con esa paciencia a favor nuestro, por amor nuestro. Y no entendemos. Aquí Faraón seguía en su necedad. Ahora venía el momento más duro como ser humano, como padre, y aún así no entendía de todo lo que ya había pasado. Todavía se aferraba en su terquedad, pero porque también Dios dice que iba a sacar a su pueblo con mano fuerte. Y esto todo, si nosotros leemos los otros versículos capítulos que hemos brincado, dice que aún nosotros, lo escribe para que también hablemos a nuestros hijos. Dice, hay todo esto que van a hacer, todo esto que está pasando, todo esto que están viviendo, platíquenselo a sus hijos, de que con mano fuerte fueron libres de la esclavitud, con mano fuerte vivieron esa libertad, con mano fuerte fue destruido el pueblo de Egipto, la tierra de Egipto, por no oír la voz. Entonces, ahora vamos a ver la mortandad de todos los primogénitos en el capítulo 12 del 29 al 36. Dice, después de 9 plagas que trajeron diversas clases de calamidades al rey egipcio y a su pueblo, Dios dijo que intervendría solo una vez más antes. Dijo, ya, esta es la última.
Y si nosotros leemos los otros versículos anteriores, podemos ver cómo dice que Dios los empieza a decir qué deben de hacer, qué tienen que hacer, cómo tienen que prepararse para la salida grandiosa que venía el día. Que sería la última vez, ya es la última vez que iba a intervenir. ¿Y por qué? Porque iban a salir. Entonces, en vista de eso, se dio algunas instrucciones finales a Israel a fin de que todos se prepararan para la partida de Egipto dentro de los próximos días. En segundo, junto con instrucciones que Dios dio a los israelitas, tenían que ver con el aspecto ritual, y ustedes ya saben el aspecto ritual que habla ahí, de que aún vemos el sacrificio de una ovejita para que la sangre que se iba a derramar señalaran su casa para cuando pasara este momento oscuro de morir los primogénitos. Dice que el pueblo de Israel siempre era guardado. Todos aquellos que iban a ser señalados a su puerta no iba a entrar, como dice uno, la muerte. Y eso es maravilloso. No se nos olvide el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos guarda, nos cuida, aun cuando viene juicio contra el hombre impío que no quiere abrir su corazón. Usted lea todos los capítulos que está entre el 7 al 12, habla de todo lo que tuvieron que hacer, cómo se tuvieron que preparar, porque esta era la última plaga. Entonces, cómo tenían que estar listos aún para la salida. Y vimos también cómo es que los mismos egipcios, al ver o al tener ese dolor tan fuerte de que cada hogar que tuviera un primogénito iba a haber un dolor inconsolable, el llanto terrible, dice que hasta ellos mismos les iba a pedir que se fueran, que salieran ya de Egipto. ¿Por qué? Porque había ese momento tan angustioso. Entonces nosotros podemos leer todos esos otros versículos, vemos cómo Dios dio órdenes que se tenían que hacer, cómo se tenía que preparar aún lo que se tenía que comer en esa noche, como es la Pascua, para recordar ese día de libertad, para recordar ese momento en que tuvieron esa oportunidad de decir son libres por medio de un dolor tan grande que pudo haberse evitado, pero como así era Faraón, se sentía Dios, entonces tuvo que Dios obrar, y también para mostrarle a su pueblo que Él era el que tiene el poder y la autoridad, y que Él es el que dio la libertad de una esclavitud. Así muchas veces nosotros somos prisioneros de vicios, esclavizados de alguna, de cómo se dice, de algo que tú tienes en tu vida, como del alcohol, de las drogas. Estás atado en ello. Dios puede hacerte libre, solamente que tú abras tu corazón y no la endurezcas. Y puede hacerte libre y vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí los egipcios tuvieron su última plaga, y era la muerte de los primogénitos. Entonces ahora sí dieron esa libertad. Dijeron: váyanse, váyanse, váyanse. Y aún Dios había dicho al pueblo que ellos iban a pedir joyas, oro y todo. ¿Y para qué? Para despojar el pueblo de Egipto. Y así sucedió. Todo lo que el Señor les había dicho, cómo se prepararan, lo hicieron, y cómo tenían que salir, lo hicieron. Y ya ustedes saben lo que puede seguir adelante, que serán en las próximas clases. Entonces, ¿qué aprendemos en esta clase? Que si el Señor nos habla a través de su palabra y no ponemos atención, no la queremos recibir, se endurece nuestro corazón. Y dependiendo de la decisión que tú tomes, viene consecuencia. Aunque uno se arrepienta, pero ya cuando comete, como dice, por la decisión que uno toma, aún hay consecuencias. Aún después de que Dios nos perdona, las consecuencias no se pueden evitar. Pero sí podemos nosotros abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, hazme libre de toda atadura, de cualquier vicio, y Él te puede ayudar. Así el pueblo de Israel estaba atado, esclavizado por el pueblo egipcio. Hoy en día el hombre está esclavizado por el alcohol, por las drogas, por muchas cosas, y en lugar de oír la palabra, endurece en su corazón. Espero que cada
hombre que le prediquen la palabra, cada hombre o mujer, quien sea que reciba la palabra. Espero en el Señor Jesucristo que abra su corazón, y de los que ya hemos oído nosotros, no nos quedemos, ¿cómo se dice? Con esa tranquilidad de no luchar, no, al contrario, no nos acomodemos de decir, no, pues yo ya acepté al Señor, ya no tengo por qué luchar o por qué esforzarme. No, no, cada día nos esforzamos para que nada venga a nuestra vida que nos vuelva a ser esclavo de cualquier cosa que nos separa de Dios. Entonces tenemos que aprender siempre a oír la voz de Dios, porque así como dice la palabra, si luego derrama sus juicios, también, así como Él es amor, también Él es fuego consumidor. Entonces, así como muestra su amor para cada uno, también muestra sus juicios para cuando aquellos que no quieren recibirlo, no quieren aceptarlo, cuando muestra su dureza de su corazón. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día para que nada ni nadie nos separe del plan, del propósito que tiene Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte siempre y no dejar de decir, no, pues ya no tengo que ir a la iglesia, pues no, ya no tengo que orar, como quiere ya mi nombre fue escrito en el libro de la vida. No, tenemos que luchar día a día para que nada ni nadie nos aparte del plan, del propósito y sobre todo del camino del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Espero que sea de bendición esta palabra que nos enseña el Señor. Podemos ver que Dios hace separación de su pueblo con el mundo que no conoce a Dios, y cada decisión que tomemos tiene consecuencias, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Para la próxima clase les voy a pedir que que lean Éxodos capítulo 12 del 1 al 14, y para que cuando ya estemos dando la clase podamos entender de lo que estamos hablando, así como puede leer todo el Éxodo para que cada que uno escuche estamos familiarizados y nos ayuda a entender un poco más. Entonces vamos a darle gracias a Dios y que sea Dios ayudándonos a través de esta palabra que aprendimos a través de esta clase. Amén. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos enseñas a través de esta clase de lo que tú hiciste en Egipto, Padre, porque tu pueblo fuese libre de la esclavitud, porque tu pueblo fuese libre para adorarte y alabarte. Mira, mi Dios, te damos gracias por acordarte siempre de cada uno de tus hijos, Señor, así como tú has sido con nosotros, ayudándonos a servirte y ayudándonos y guardándonos de todo aquello que pueda acechar nuestra vida. Y te doy gracias, poderoso Dios. Ayúdanos a través de tu Espíritu a entender y comprender cuál es el propósito de esta clase, Señor. Te rogamos que nos ayudes a abrir siempre nuestro corazón, estar dispuesto a oír tu palabra, Señor, a hacer lo que tú nos mandes a través de tus mandamientos, Señor Jesús de Nazaret. Te damos gracias también por tu sacrificio tan grande y maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayuda, nos redarguyes de todo aquello que si hacemos algo que no te agrada, dice que tu Espíritu, mi Dios, viene y nos redarguye para que podamos reaccionar y pedirte perdón y seguir adelante, Señor. Que sea tu presencia con cada uno de tus siervos, mi Dios, con cada uno de los oyentes de la clase, con cada uno, Padre, que esté dispuesto a servirte, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tú tomes el control de todo, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra y toda la gloria, y en tus manos está nuestra vida, que tú nos sigas ayudando y tú nos pongas, Padre Santo, ese anhelo y ese deseo día a día de buscar tu rostro y servirte con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dios les bendiga.